La policía tuvo que llevarse a mi hermano. Mi hijo de 10 años está esposado por una reclamación falsa. Mis padres se quedaron de brazos cruzados y no hicieron nada. Lo que hice después arruinó todos sus trabajos. Bueno, Reddit. Mi hermano llamó a la policía por mi hijo de 10 años y dijo que había robado un Rolex que valía $15,000. Mis padres estuvieron de acuerdo. Mientras estaba en el hospital salvando la vida de alguien, la policía se llevó a mi hijo esposado. Me aseguré de que todos los involucrados pagaran por lo que hicieron cuando descubrí lo que realmente ocurrió. Esta es la historia completa. Soy un hombre de 40 años llamado Carter que trabaja como cardiólogo en un gran hospital de California. Tenía una buena carrera, una bonita casa en las afueras, una esposa llamada Rachel y 2 hijos. Dylan tenía 10 años y Sophie 6. Nuestras vidas son bastante tranquilas. Trabajo muchas horas en el hospital y luego vuelvo a casa y ayudo con las tareas escolares. El tiempo en familia es los fines de semana. Nada ostentoso, solo una vida sólida de clase media donde hago lo que me apasiona y me gano bien la vida. No fue fácil ser cardiólogo. 4 años de universidad, 4 años de medicina, 3 años de residencia en medicina interna y 3 años más de beca en cardiología. Tenía 32 años, muchas deudas universitarias y apenas estaba empezando a forjar mi carrera cuando terminé mi formación. Pero disfrutaba del trabajo, la precisión que requería, el efecto inmediato que tenía en la supervivencia de los pacientes y la satisfacción de curar algo tan complicado como el corazón. A los 40, llevo 8 años como cardiólogo. Realizo procedimientos intervencionistas, que son el tipo de cirugías en las que se insertan catéteres en las arterias, se adoptan posturas y, a veces, incluso se rompe el pecho cuando las cosas van muy mal. Es mucho esfuerzo, y hay que ser capaz de pensar con claridad y mantener el pulso firme. Hay que tomar la decisión correcta en el momento oportuno para la vida de las personas. Uno nunca se acostumbra a esa responsabilidad, pero aprende a llevarla. Mi compensación hospitalaria es buena, unos $380,000 al año, con un extra por estar de guardia y hacer cirugías de emergencia. Rachel y yo compramos nuestra casa hace 5 años. Es una casa de 4 habitaciones en una comunidad tranquila con buenas escuelas. No es lujosa, pero es acogedora. No nos gusta presumir. Rachel es enfermera escolar a tiempo parcial. Lo hace principalmente porque le gusta tener su propio trabajo y ayudar, no porque necesitemos el dinero. Vivimos por debajo de nuestras posibilidades. Ahorramos e invertimos. A ambos nos importa tener una situación financiera estable. No todo el mundo está hecho para el sector médico. Los horarios son terribles. El estrés nunca desaparece. Y realmente estás a cargo de la vida de las personas. Pero sanar un corazón roto y traer a alguien a casa con su familia cuando estaba a punto de morir es realmente gratificante. Esa sensación de plenitud es lo que me ayuda a soportar las semanas de 60 horas y las llamadas de emergencia a las 3 de la mañana. Mis padres viven en una hermosa casa de estilo español que compraron en los años 90 a unos 20 metros de aquí. La propiedad tiene aproximadamente media hectárea y la enorme parte trasera parece un parque. Tienen un patio con barbacoa, una fogata e incluso un pequeño huerto que mi madre cuida constantemente. El patio trasero siempre fue el mejor lugar para las reuniones familiares. Había mucho espacio para que los niños corretearan afuera mientras los adultos conversaban adentro. En aquel entonces, yo pensaba que la familia era importante, así que todavía los veíamos casi todos los fines de semana. Era tradición almorzar los domingos. Mi madre preparaba comidas copiosas. Si hacía buen tiempo, mi padre hacía una parrillada y nos sentábamos todos alrededor de su mesa de comedor como en una escena de Norman Rockwell. A Dylan le encantaba ir allí. Nos pasamos la semana preguntando cuándo volveremos a ver a los abuelos. Sophie solía ser más callada y reticente. Pensé que era así. Es tímida por naturaleza. Eso mismo pensé. Mi padre ya no trabaja. Trabajó como ingeniero eléctrico durante 35 años antes de dejarlo hace 5. Tiene un trabajo estable, un buen plan de jubilación y es dueño de su propia casa. Es una persona práctica. Arregla las cosas por sí solo. Tiene ideas sobre deportes y política. Un padre bastante típico de la generación del baby boom. Cuando Blake y yo éramos niños, mi madre se quedaba en casa con nosotros. Más tarde, volvió a trabajar a tiempo parcial como administradora en un colegio comunitario. Hace 3 años, se jubiló. Ahora, dedica su tiempo a la jardinería, a ir al club de lectura y a involucrarse demasiado en la vida de los demás. Mi hermano Blake, 4 años mayor que yo, es un abogado de renombre con su propio bufete. En los círculos legales de California,
Los hombres se han hecho un nombre. Conoce a jueces, fiscales y a la mitad del departamento de policía por su nombre de pila. También le gusta recordárselo a la gente. Blake siempre tenía que contar alguna anécdota sobre ganar un caso o conocer a alguien importante en una cena familiar. Hace 10 años, Blake abrió su propia clínica. Tras trabajar en una empresa mediana durante 5 años para consolidar su reputación y su cartera de clientes, ahora se centra en la defensa penal, principalmente en delitos de cuello blanco como malversación de fondos, fraude y evasión fiscal. En este tipo de situaciones, los clientes pueden permitirse pagar tarifas elevadas. Su empresa creció hasta contar con aproximadamente 8 personas, incluyendo 3 abogados, 2 asistentes legales y personal de apoyo. Ganaba más de $500,000 al año, quizás incluso más. Nunca reveló las cifras exactas, pero le encantaba dar pistas sobre su éxito. Conducía un Tesla y usaba relojes Rolex. Sí, la ironía. Vivía en una mansión en una urbanización privada, donde la asociación de propietarios te encuentra si tu césped mide más de media pulgada de largo. Nicole, su esposa, proviene de una familia adinerada. Su padre es dueño de un grupo de concesionarios de automóviles en el sur de California. Enviaron a su hijo Austin a una escuela privada. Iban de vacaciones a Europa todos los veranos y vivían la vida que Blake creía que demostraba su éxito. Blake siempre se aseguraba de que todos lo supieran. Cada vez que la familia se reunía, era como si fuera su propia película de momentos destacados. Contaba historias sobre su último caso de alto perfil, mencionaba los nombres de los jueces con los que jugaba al golf y decía que fiscal le debía un favor. A mi madre le encantaba y hablaba de mi exitoso hijo abogado con cualquiera que quisiera escucharla. Mi padre era más discreto, pero era evidente que estaba orgulloso de los logros de Blake. Blake y yo nunca hemos sido amigos. Siempre se ha comportado como si fuera mejor que yo, siempre intentando superarme o haciendo comentarios pícaros sobre cómo su profesión es mejor que la mía. Añadía que debía ser maravilloso trabajar para alguien más, como cuando yo trabajaba en el hospital, pero olvidaba convenientemente que soy un especialista que gana mucho dinero mientras se ahoga en gastos generales y de adquisición de clientes. ¿Cuándo vas a abrir tu propio negocio? Se preguntaba si trabajar en un gran hospital era, de alguna manera, una experiencia estable. Él, Nicole y Austin estaban en la sala de estar. Cuando entramos, Blake apenas levantó la vista del teléfono. Solo asintió rápidamente antes de volver a leer un correo electrónico importante. El tipo siempre estaba con el teléfono, incluso los fines de semana, leyendo mensajes como si estuviera al mando de un desastre. Austin hacía lo que hacen los adolescentes. Miraba su dispositivo, usaba auriculares y vivía en el mundo digital que fuera más importante que pasar tiempo con su familia. Nicole, en cambio, sí, en su matrimonio, ella siempre ha sido la más amable. Abrazó a Rachel, le dijo cosas amables sobre la ropa de Sofía y me preguntó por mi trabajo. Una conversación normal y ligera que hizo que la mañana pareciera buena. Mi madre estaba preparando el almuerzo en la cocina, aunque no íbamos a comer en horas. Es de esas personas que empiezan a cocinar por la mañana para la comida de la 1 de la tarde. Necesita que todo esté en su punto. Aunque era demasiado temprano para empezar a cocinar, mi padre estaba fuera jugando con la parrilla. Así era como hacían las cosas. Mantenerse ocupados, seguir adelante y asegurarse de que todo esté perfecto para las reuniones familiares. La primera hora transcurrió como siempre. Dylan corrió directo al patio trasero como si acabara de salir de prisión. Sacó el balón de fútbol del garaje y empezó a driblarlo en el césped para empezar su propio partido mientras el abuelo seguía trabajando en la parrilla. Podía oírlo hablando solo afuera, como hacen los niños cuando juegan al fútbol. Dylan corta a la izquierda, supera al defensor, dispara y anota. Sophie se mantuvo cerca de Rachel y se sentó tranquilamente en el sofá coloreando un libro que había traído. Tenía una bolsa grande de materiales de arte como crayones, rotuladores, libros para colorear y papel para dibujar. Había creado su propio pequeño universo en un rincón de la habitación mientras los adultos hablaban a su alrededor. Ese era su lugar seguro, estar allí sin tener que hacer nada. Hablé con mis padres sobre el trabajo, el hospital y otras cosas aburridas de adultos. Les conté un par de historias sobre casos recientes. No hay detalles de los pacientes, solo historias generales sobre las dificultades de la cardiología intervencionista. Mi padre hizo preguntas sobre el aspecto técnico porque estaba muy interesado en los procedimientos. Mi madre se limitó a escuchar, pero me dijo varias veces lo estresante que debía ser mi trabajo. Blake a veces hablaba de su último caso para demostrar lo inteligente y bien conectado que estaba.
Estaba defendiendo a un director ejecutivo acusado de robar dinero de su propia empresa. Blake decía que era el único que podía salvar a un hombre inocente de un sistema judicial corrupto. No importaba que las pruebas parecieran bastante contundentes. En la historia de Blake, él era el héroe que burlaba a los fiscales apáticos. Mi madre escuchaba todo lo que decía y le hacía preguntas adicionales, asombrada de lo bueno que era en derecho. Mi padre asentía, orgulloso. Mientras tanto, yo estaba sentado pensando en que Blake probablemente cobraba $600 la hora por defender a gente que les robaba a sus trabajadores. Pero bueno, no es mi problema. Es la forma habitual de reunirse con la familia. Todos hacen lo que les dicen. Blake es un abogado exitoso. Yo, el médico del establo. Mis padres, que son abuelos orgullosos. Rachel, la esposa servicial. Y los niños, siendo niños. La armonía superficial esconde todos los problemas y resentimientos subyacentes. Entonces, alrededor de las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. Urgencias en el hospital. La voz de mi compañera de trabajo era urgente. El paciente había tenido un accidente grave y se encontraba en estado crítico con un traumatismo cardíaco. Necesitaba cirugía de inmediato o no sobreviviría a la tarde. Así es ser cardiólogo. A las urgencias no les importa si es sábado o si estás almorzando con tu familia. El corazón de alguien deja de funcionar, ¿verdad? Y de repente, tus planes para el fin de semana no importan. Me levan en segura. Rachel se ofreció a llevarme. Se dio cuenta de que tener a alguien que supiera conducir de verdad ahorraría tiempo valioso en una emergencia. Pasé a ver a los niños antes de irnos. Dylan se lo estaba pasando genial jugando en el patio. Sophie seguía en el sofá con su libro de colores. Vi a mi madre en la cocina y le pedí que vigilara a los niños y les diera de comer cuando fuera el momento. Volveríamos en cuanto terminara la cirugía. Ella dijo que sí de inmediato. ¿Por qué no lo haría? Eran sus nietos. Mis padres los habían visto innumerables veces sin ningún problema. No tenía motivos para creer que esta vez sería diferente. Si pudiera volver atrás y saber lo que estaba a punto de suceder, habría llevado a ambos niños al hospital y los habría hecho esperar. Pero uno no sabe estas cosas. Sabes que tu familia solo hará lo mínimo indispensable. No lastims a tus nietos. Parece que era demasiado pedir. Rachel y yo tardamos 20 minutos en llegar al hospital. El paciente ya estaba listo para la cirugía, y la situación era peor de lo que se pensó inicialmente. Lesiones graves en el pecho, ventrículos dañados y hemorragia interna que llenaba la cavidad pericárdica. Trabajamos duro durante 3 horas en el quirófano para estabilizar el corazón, reparar el daño y que el sistema cardiovascular de esta persona volviera a funcionar. La operación salió bien. El paciente se estabilizó a la 1 de la tarde y fue trasladado a la UCI con buenas posibilidades de recuperación. Sentí esa vieja oleada de felicidad. Una vida se había salvado. Otra familia que no tendría que preparar un funeral. Rachel y yo almorzamos brevemente en la cafetería del hospital antes de volver a casa de mis padres a buscar a los niños. Llegamos sobre las 2 de la tarde. Sentí que algo iba muy mal en el momento en que entré. No había Dylan. No había más risas, prisas ni excitación continua. No había ruido en la sala de estar. Sophie estaba acurrucada en el sofá, con la cara pálida y el cuerpo más pequeño de lo que debería haber sido para su edad. Mis padres estaban sentados frente a ella y parecían inquietos. Todos en la familia de Blake estaban presentes y todos estaban callados. Presente había una extraña tensión en el aire que me revolvió el estómago. Sophie saltó del sofá y corrió hacia Rachel tan pronto como la vio. Agarró a Rachel como si se fuera a ahogar. Y Rachel fue un salvavidas. Sus pequeños hombros temblaban. Entonces miró a Rachel y dijo con un poco de miedo: «Mamá, la policía se llevó a Dylan». El tiempo se detuvo. No podía creer lo que acababa de decir. ¿Policía? Dylan. Se suponía que mi hijo de 10 años estaba jugando afuera. Las frases no tenían sentido juntas, como cuando alguien dice, «Salió el sol a medianoche». Me giré para mirar a mis padres y luego a Blake. «¿Dónde está Dylan? ¿Qué quiere decir?» Se lo llevó la policía. Blake se levantó lentamente, con aspecto muy tranquilo, lo que me enfureció. Me miró a los ojos y dijo, «Tu hijo me robó mi Rolex. Vale unos 15,000. No lo admitía ni me lo devolvía. Así que llamé a la policía. La sala se llenó de emoción. Éramos rivales desde niños. Blake era el primogénito, el niño mimado, y el que fue a la mejor universidad y luego a la Facultad de Derecho. Mis padres se alegraron de que eligiera medicina, pero nunca lo celebraron de la misma manera que mi hermano mayor.
Cuando Blake aprobó el examen de abogado, mis padres organizaron una gran fiesta e invitaron a medio vecindario. Después de terminar mi beca de cardiología, disfrutamos de una cena familiar. Así es como van las cosas. Lo que realmente me molestaba era cómo Blake trataba a Rachel y a los niños. Decía cosas que hacían que Rachel se sintiera mal por trabajar a tiempo parcial, como si estuviera desperdiciando su educación al no conseguir un trabajo a tiempo completo. Olvídense de que Rachel tomó la decisión consciente de darles más libertad a nuestra familia. Blake no obtuvo nada que no se ajustara a su idea del éxito: máximos ingresos, máximo estatus, máximo todo. A Blake no le importaban en absoluto Dylan ni Sophie. Hablaba de los éxitos de Austin en la escuela privada, sus calificaciones y sus ambiciones. Para la Ivy League College, de una manera que los hacía quedar mal. Dylan era un buen estudiante en su escuela pública, hacía amigos rápidamente y era excelente en los deportes. Blake pensaba que eso era básico y poco impresionante. No podía ver a Sophie porque era muy silenciosa. A veces olvidaba su nombre y la llamaba la pequeña cuando se molestaba en decirle algo. Es curioso que Austin sea un buen chico, a pesar de que Blake es un mal padre. Es tranquilo y educado, y parece avergonzado por lo mucho que presume su padre. Lo veía jugar con Dylan y Sophie en eventos familiares y ser un buen primo mayor. Me maravillaba cómo se comportaba bien con Blake como su modelo a seguir. Nicole podría haber llegado a un acuerdo, a pesar de que aguanta sus travesuras. Siempre ha sido más realista que él. Mis padres nos trataban a Blake y a mí como el niño mimado y el chivo expiatorio. No había nada malo con Blake. Se perdía una reunión familiar porque estaba demasiado ocupado e importante. Cuando me perdí una porque tuve que someterme a una cirugía de emergencia, me dijeron: ¿no puedes encontrar alguien más para cubrir? El lujoso estilo de vida de Blake era algo que yo quería tener. Mis opciones más modestas eran demasiado seguras. Hace años, aprendí a no involucrarme en sus tonterías. Dale la oportunidad de brillar. Su necesidad de sentirse mejor que los demás. Tenía mi trabajo, mi familia y mi propia idea de lo que significaba el éxito, que no necesitaba demostrarse constantemente. Pero esa relación, en la que Blake siempre tenía la razón y se suponía que debía estar de acuerdo con él, condujo a lo que sucedió. Blake era el jefe en su mundo y todos, incluyéndome a mí, hacíamos lo que él decía. Eso significaba confiar en él más que en un niño de 10 años. Nicole es su esposa. Su hijo Austin tiene 15 años. Blake actúa como si le estuviera enseñando a ese niño a ser el próximo juez de la Corte Suprema. Se trata de crear las conexiones adecuadas, dejar un legado y tener éxito. Mi enfoque con Dylan y Sophie, en cambio, es más fácil. Ser amables el uno con el otro. Esforzarse mucho. Ser amables con los demás. Una idea muy diferente. Lo entiendo. Durante mucho tiempo, mi relación con Blake ha sido inestable. Él es el niño de oro, el abogado que le va bien y mis padres hablan del todo el tiempo. Yo solo soy médico. Tengo un buen trabajo, nada del otro mundo y no vale la pena hablar de él hasta que alguien pregunta. Esa situación definitivamente debería haberme alertado sobre lo que se avecinaba. Pero uno no espera que su propia familia actúe de esa manera. Ocurrió un sábado de junio de 2023, hace unos 2 años. Pero esos recuerdos todavía me asaltan mientras intento dormir. Me despierto pensando en lo asustado y desconcertado que está mi hijo en una comisaría y la ira regresa de golpe. Esa mañana fue bastante rutinaria. A principios de semana, habíamos quedado en visitarlo. Mi madre llamó el martes y preguntó si podíamos ir a almorzar el sábado. Quería cocinar su famosa lasaña. Los niños estaban ansiosos y Dylan era el más emocionado. Había estado diciéndoles a todos toda la semana que quería jugar al fútbol con su abuelo en el patio trasero. Sophie era más discreta al respecto, pero así era como solía ser. Le gustaba quedarse en casa leyendo y coloreando en lugar de correr por ahí. Pasé una hora en casa el sábado por la mañana revisando los historiales de los pacientes y las notas de la cirugía. Tenía un caso complicado planeado para el lunes. Un hombre de 62 años con estenosis valvular significativa necesitaba un reemplazo de válvula. Quería estar preparada. Los niños veían la televisión mientras Rachel preparaba el desayuno. Esta escena tranquila en casa parecía completamente normal. No había indicios de que nuestra vida se derrumbaría en pocas horas. Rachel nos llevó a casa de mis padres. Soy muy mala conduciendo y ella se ha acostumbrado a ser mi conductora cuando visito a la familia. No es que no pueda conducir, es que soy demasiado cuidadosa, lo cual es molesto. 24 kilómetros por hora por debajo del límite de velocidad.
Demasiadas pausas. Actúa como si cada incorporación fuera una misión militar. Rachel tiene paciencia. Se hace cargo cada vez que vamos a algún sitio juntos. Los niños ya ni siquiera preguntan por ello. Mamá es quien conduce. Papá conduce y controla la radio. Dylan estuvo encantado todo el camino. Saltó en su asiento y preguntó si el abuelo había arreglado la portería de fútbol del patio trasero. Dylan estaba pidiendo a mi papá que cumpliera su palabra. Arreglar la red la última vez que estuvimos allí. Dylan siempre ha sido así, lleno de energía, entusiasmado con todo y confiando en que los adultos cumplirían su palabra. Esa confianza iba a romperse de la peor manera posible. Sophie se sentó a su lado y miró por la ventana sin decir mucho. Le pregunté varias veces si estaba bien, y solo asintió y dijo una palabra. Vale. Sí, vale. Recuerdo haber pensado que quizá estaba cansada o que simplemente quería quedarse en casa ese día. Los niños pueden ponerse de mal humor cuando tienen que hacer cosas por su familia. Habría hecho caso a esa corazonada. Habría dado la vuelta y habría protegido a mis hijos si hubiera sabido lo que iba a pasar. Quizás Sophie sabía algo que yo desconocía al mirar atrás. Los niños a veces tienen esa corazonada de que algo anda mal, aunque no sepan decir por qué. Siempre había sido más cuidadosa con los familiares de Blake que Dylan. Dylan creía en todos hasta que le daban una razón para no hacerlo. Sophie primero miraba y luego decidía. Se sentaba en silencio en los eventos familiares, observando a la gente hablar y captando el ambiente de una forma que la mayoría de los niños de 6 años no hacen. Hace unos meses, Blake le gritó a Dylan por estar demasiado cerca de su coche porque le preocupaban las huellas dactilares en el Tesla. A Dylan le dolió la dureza, pero se le pasó en unos minutos. Sophie, que había estado observando desde el porche, no se acercó a Blake durante el resto de la visita. Movía el cuerpo para mantener a alguien entre ella y él. Rachel y yo nos dimos cuenta de que nos estaba evitando a propósito, pero no dijimos nada. Está bien que los niños tengan favoritos en la familia. Llegamos sobre las 9 de la mañana. Blake's. Mi familia ya estaba allí. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme, porque la ira y la confusión me golpearon tanto que me mareé. ¿Estás loco? Llamaste a la policía por mi hijo de 10 años. Blake respondió como si estuviera demostrando matemáticas sencillas. Lo que haces tiene consecuencias. La policía le enseñará a comportarse bien. No podía creer lo que estaba oyendo. Miré a mis padres esperando que me dijeran que era una broma pesada y que sin duda habían intervenido y detenido la locura, pero se quedaron allí sentados sin mirarme ni decir nada. Mi madre parecía estar sufriendo. Mi padre parecía agotado. Ninguno de los dos dijo nada para proteger a su nieto. «Papá», grité, con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. ¿Dejaste que se llevaran a Dylan? ¿A tu nieto? 10 años. Por fin, mi padre habló. Hablaba en voz baja. Blake dijo que Dylan se llevó el reloj. Le preguntamos a Dylan una y otra vez si lo tenía. Él repetía que no, pero Blake estaba seguro. La policía vino y trajo a Dylan a la comisaría para hablar con él y hacerle preguntas. Repetí las palabras lentamente. Dejaste que la policía se llevara a mi hijo para interrogarlo sin llamarme antes. Mi madre mencionaba todas las semanas que estabas en cirugía. No queríamos molestarte mientras te sometían a un procedimiento de emergencia. Me pareció tan graciosa la lógica que me reí entre dientes. En cambio, dejaste que la policía se llevara a mi hijo y asustara a mi hija haciéndola presenciar lo que pasaba. Blake entró corriendo con esa voz tranquila y molesta de nuevo. Dylan siguió diciendo que no se llevó el reloj, aunque lo hizo. Los niños necesitan aprender que mentir a veces tiene repercusiones. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. El instinto de padre protector, la ira por esta injusticia y la completa traición de mi propia familia se unieron para hacerme enojar mucho. Saqué mi teléfono y contacté con la comisaría para preguntar dónde estaba mi hijo y hablar con la persona a cargo de su caso. Dijeron que Dylan estaba allí y que lo interrogaban por robo. Les dije que era su padre. Nunca me lo habían dicho y me fui enseguida. Entonces me volví hacia Blake y le dije con toda claridad, «Acabas de destruir tu propia vida. Espero que ese reloj haya merecido la pena». De hecho, sonrió con suficiencia. «No seas dramático. Es solo una pregunta». Rachel y yo nos fuimos enseguida, llevándonos a Sophie con nosotros. Todo el camino a la comisaría. Sophie cogió la mano de Rachel, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Cuando le pregunté qué había pasado, dijo con una voz suave, «Dylan no se llevó nada. Estuve con él todo el tiempo». El tío Blake miente. En la comisaría, encontré a mi hijo sentado en una sala de interrogatorios.
Un niño de 10 años en una habitación diseñada para quebrar a criminales adultos. La habitación era exactamente como te la imaginas. Paredes grises, una mesa de metal atornillada al suelo. Ese espejo de doble cara que todos saben que está ahí. Dylan parecía tan pequeño en esa silla, empequeñecido por el mobiliario institucional. Tenía los ojos rojos de llorar. Todo su lenguaje corporal denotaba miedo y confusión. Cuando me vio entrar, su rostro se contrajo. Saltó de la silla y corrió hacia mí, abrazándome. Su pequeño cuerpo temblaba por los sollozos que había estado conteniendo. Podía sentir lo tenso que estaba, atormentado por el estrés y el miedo. Se supone que los niños no deben sentirse así. Deberían sentirse seguros, protegidos y a salvo. Por favor, papá, no me lleve el reloj, susurró entre lágrimas, con la voz apagada en mi camisa. Te prometo que no. Se lo dije una y otra vez, pero nadie me cree. Papá, el tío Black sigue diciendo que miento, pero no es cierto. Te juro que no. La desesperación en su voz me rompió el corazón. Era un niño que nunca se había metido en problemas, que nunca había mentido sobre nada importante, y que de repente lo trataban como a un delincuente. Lo abracé y sentí que se me rompía el corazón y que la rabia crecía al mismo tiempo. Te creo, amigo. Sé que no te llevaste nada. Vamos a arreglar esto. Me hacían las mismas preguntas una y otra vez. Dylan continuó. Las palabras se le escapaban ahora que se sentía seguro. ¿Dónde escondiste el reloj? ¿Por qué lo cogiste? ¿Qué hiciste con él? Seguí diciendo que no lo cogí, pero no me escuchaban. El tío Black también estaba allí, diciéndoles que mentía. ¿Por qué diría eso de, papá, por qué mentiría sobre mí? Eso es lo que más me destrozó. Dylan no podía comprender por qué un adulto en quien confiaba lo acusaría falsamente. Su visión del mundo era simple. Los adultos decían la verdad. Los adultos protegían a los niños, especialmente la familia. Black había destrozado esa confianza fundamental. El agente a cargo del caso, un tal Wright, se acercó con su informe. Tendría unos 40 años. Parecía cansado, probablemente a punto de terminar su turno. El chico sostiene que no se llevó el reloj. Lo hemos interrogado durante unos 90 minutos. Sin pruebas ni una confesión, no podemos seguir adelante. Tendremos que esperar a que el denunciante presente más pruebas del robo. 90 minutos, repetí, manteniendo la voz serena a pesar de querer gritar. Interrogaste a mi hijo de 10 años durante 90 minutos sin sus padres presentes, sin siquiera llamarnos primero. Ray tuvo la decencia de parecer incómodo, cambiando el peso del cuerpo, sin mirarme a los ojos. La queja vino de su tío, un abogado con buena reputación en la comunidad. Black es muy conocido en el departamento y ha trabajado con nosotros en numerosos casos. Los abuelos confirmaron que tenían la tutela legal en ese momento, ya que no pudimos contactarte durante la cirugía. Seguimos el protocolo para interrogar a un menor bajo custodia. ¿Protocolo? La palabra me supo amarga. Este protocolo incluía comprobar si el reloj realmente había desaparecido o simplemente te fiaste de la palabra de mi hermano y te llevaste a mi hijo esposado basándote solo en su acusación. ¿Verificaste que realmente se hubiera robado algo antes de traumatizar a un niño de 10 años? Correcto. Su expresión cambió. Un destello de algo. Culpa, tal vez, o la comprensión de que había metido la pata. Actuamos de buena fe cuando las quejas provienen de abogados y familiares. Black insistió en que le robaron el reloj durante la visita y que su hijo era la única persona que podía habérselo llevado. Su certeza fue muy convincente. Estoy seguro de ello. Mi hermano es muy bueno convenciendo. Ese es literalmente su trabajo, pero ser convincente no le da la razón. Me costaba mantener la voz tranquila, profesional, cuando lo que quería era empezar a romper cosas. Y las esposas también eran parte del protocolo, ¿no? Parecía aún más incómodo. Las esposas no eran estrictamente necesarias dada la edad del niño y la naturaleza no violenta de la acusación. Pero Blake, el tío, insistió en el procedimiento de arresto estándar, dijo que era importante que el chico comprendiera la gravedad de los cargos de robo, que a veces los niños necesitan sufrir consecuencias para aprender. Eso lo sé yo. Blake no solo había llamado a la policía, había pedido específicamente que traumatizaran a Dylan, que lo esposaran, que lo trataran como a un delincuente peligroso. Todo para darle una lección sobre un robo que nunca ocurrió. No se trataba de un reloj perdido. Se trataba de poder, de que Blake afirmara su dominio, de poner a mi hijo en su lugar. Quiero presentar una denuncia formal, dije con voz fría y precisa,
contra mi hermano por presentar un informe falso y contra quien autorizó interrogar a un menor durante 90 minutos sin notificar a sus padres. También necesito copias de todo: el informe, las notas del interrogatorio, las grabaciones si las tiene. Todo, cada palabra, cada documento, cada prueba que demuestre exactamente lo que ocurrió hoy. Wright asintió lentamente, con aspecto de comprender que esta situación estaba a punto de convertirse en un problema grave para todos los implicados. Puedo arreglarlo, pero señor, debo decirle que su hermano tiene importantes conexiones con el departamento. Varios agentes han trabajado con él profesionalmente. El capitán lo considera un amigo. Esto podría complicarse si insiste. Que se complique, dije, mirándolo directamente a los ojos. No me importa si es su mejor amigo, el jefe de policía y el gobernador. Traumó a mi hijo por algo que no hizo. Eso tendrá consecuencias. Y si esas consecuencias incomodan a algunos, bueno, deberían haberlo pensado antes de esposar a un niño de 10 años basándose únicamente en la palabra de su tío. Wright asintió de nuevo, con aspecto resignado. Te conseguiré esas copias. Por si sirve de algo, tu hijo fue constante en sus negaciones durante todo el interrogatorio. Nunca dudó, nunca cambió su versión, no mostró ninguno de los típicos signos de engaño. Lo anoté en mi informe. Entonces, ¿por qué seguir interrogándolo durante 90 minutos? Porque tu hermano insistía en que no estábamos presionando lo suficiente, que el chico era un mentiroso hábil, que teníamos que presionar más para obtener la verdad. Fue muy persistente. Por supuesto que lo fue. Blake probablemente disfrutó viendo a Dylan retorcerse. Disfrutó demostrando su poder. Disfrutó de toda la actuación. Llevamos a Dylan y Sophie a casa. Rachel pidió pizza porque cocinar era lo último en lo que pensaban. Dylan se sentó en el sofá entre nosotros, todavía temblando de vez en cuando, luciendo más pequeño de lo que debería. Sophie se sentó al otro lado de Rachel, de la mano de su madre. Ambos niños quedaron traumatizados por diferentes aspectos de la misma pesadilla. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieran, Rachel y yo nos sentamos en nuestra habitación a planear nuestro siguiente paso. Llamé a un amigo de la Facultad de Medicina que se había especializado en negligencia médica. Le pedí que me recomendara a alguien que se encargara de acusaciones falsas y mala praxis policial. Me dio un nombre: Jennifer Walls, abogada especializada precisamente en este tipo de casos. El lunes por la mañana me tomé un día libre y fui a ver a Walls. Llevé todos los documentos policiales, le expliqué toda la situación, sin ocultarle nada sobre las conexiones de Blake ni la complicidad de mis padres. Escuchó todo, tomó notas y luego se sentó con una expresión que no pude descifrar. Esto es grave, dijo finalmente, pero también es increíblemente procesable. Tu hermano hizo una denuncia falsa a la policía. El agente infringió las normas al no avisarte de inmediato cuando arrestaron a tu hijo pequeño. Y luego está el asunto del reloj. ¿Tu hermano ha demostrado siquiera que realmente lo ha perdido? No lo sé, dije. Por lo que sé, lo guardó en algún lugar y olvidó dónde, o mintió descaradamente para demostrar su punto. Walls respondió que deberíamos empezar por ahí. Queremos pruebas de que el reloj fue robado. Queremos los registros y grabaciones del interrogatorio. Anotamos todo lo que le hicieron a su hijo y presentamos un caso no solo contra su hermano, sino también contra el departamento por cómo manejaron esto. Puede que las conexiones de su hermano lo hayan ayudado a llegar hasta aquí, pero no lo protegerán de las irregularidades registradas. Walls presentó mociones y solicitudes durante la semana siguiente. La policía tuvo que entregar todas las grabaciones del interrogatorio de Dylan. Tenemos grabaciones de todo. Durante 90 minutos, mi hijo traumatizado insistió en que no se había llevado el reloj mientras Blake y la policía intentaban que lo admitiera. Fue una de las cosas más difíciles que he escuchado en mi vida. Oí la voz de Dylan cada vez más baja y asustada a medida que continuaban las preguntas. La grabación también mostraba a Blake explicando a la policía cómo interrogar a Dylan, qué preguntas hacerle y cómo presionarlo. Un abogado usó su conocimiento de cómo interrogar a la gente contra su propio sobrino. Solo esa grabación me dio asco. Walls también obtuvo los registros telefónicos y la información financiera de Blake mediante una citación. Buscaba confirmación de que el reloj realmente existía y estaba desaparecido. Resultó que Blake había presentado una reclamación al seguro por el reloj 6 meses antes, alegando que estaba demasiado roto para ser reparado. Su compañía de seguros le había dado $14,000. El reloj que, según él, Dylan se llevó, o ya no existía, o Blake estaba mintiendo a la policía y cometiendo fraude de seguros al mismo tiempo.
En cuanto Walls le entregó esta prueba a la fiscalía, empezaron a investigarla de inmediato. El vínculo de Blake no parecía importar tanto cuando se enfrentaba a tantos cargos graves. La fiscalía valoraba los casos que involucraban a abogados deshonestos porque recibían mucha atención y ayudaban a mejorar la imagen de la profesión legal. Mis padres empezaron a llamar mientras esto ocurría. Primero, mi madre lloró y me preguntó por qué estaba empeorando las cosas. Entonces, mi papá usó su voz fuerte para informarme que estaba separando a la familia por un malentendido. Blake también llamó y estuvo indeciso entre amenazarme con acciones legales y parecer que podríamos arreglar las cosas. Bloqueé a todos, cada número, dirección de correo electrónico y cada forma en que pudieran contactarme. Rachel hizo lo mismo. Habíamos terminado de ser los miembros de la familia que soportaban el mal comportamiento para mantener la paz. 3 semanas después del evento, mis padres vinieron a nuestra casa una noche. Pude verlos a través de cristal. Trajeron bolsas de regalo, posiblemente porque pensaron que darles regalos a los jóvenes mejoraría las cosas. Ni siquiera me molesté en abrir la puerta. Grité a través de ella. «Sal de aquí ahora o llamaré a la policía». «Carter, por favor». Mi mamá respondió. «Tenemos que hablar de esto como adultos. Los adultos no dejan que arresten a sus nietos por mentiras». Respondí. «Los adultos no se ponen del lado de un mentiroso por encima de la víctima. Sal de mi propiedad». Mi papá lo intentó después. «Hijo, Blake cometió un error. ¿No podemos superar esto? Es tu hermano». Eso fue lo que me llevó al límite. Él dejó de ser mi hermano cuando esposó a mi hijo. Ustedes dejaron de ser mis padres cuando permitieron que sucediera. Esto no es un error. Esto fue una elección. Todos ustedes tomaron decisiones. Ahora deben vivir con las consecuencias. Finalmente se fueron, pero no antes de que yo llamara a 911 y los denunciara por allanamiento e intento de intimidación de testigos. La policía lo documentó y lo añadió a creciente expediente del caso. Cada acción que tomaron para intentar que esto desapareciera solo cavaba su hoyo más profundo. El proceso legal avanzó. Dylan fue examinado por un psicólogo infantil que documentó el trauma de su interrogatorio: ansiedad, pesadillas, miedo a la policía, problemas de confianza. El informe fue contundente y pintó una imagen clara de cómo este incidente había dañado a un niño que no había hecho nada malo. Blake fue acusado de presentar una denuncia policial falsa e intento de fraude de seguros. Correcto. El oficial que realizó el interrogatorio fue acusado de violar el procedimiento relativo a menores y violaciones de derechos constitucionales. Mis padres no fueron acusados penalmente, pero solicité una orden de alejamiento permanente contra ellos, alegando la angustia emocional que sufrían mis hijos y su papel en facilitar la falsa acusación. Blake intentó usar sus contactos para que todo desapareciera. Llamó a Favis, contactó con colegas, intentó presionar a la fiscalía para que retirara los cargos, pero las pruebas eran demasiado sólidas y el caso demasiado público. Los medios locales se hicieron eco de la noticia. Un destacado abogado fue acusado de presentar una denuncia falsa contra su sobrino. Su reputación se desmoronaba en tiempo real. El juicio de Wright era lo primero. Con todas las pruebas que Walls había recopilado, fue brutal. La grabación del interrogatorio de Dylan se reprodujo en el tribunal. El juez y el jurado escucharon la voz de mi hijo de 10 años, asustada y confundida, insistiendo en que no se había llevado el reloj, mientras Wright y Blake lo presionaban para que confesara algo que no había hecho. Wright intentó defenderse, alegando que había seguido el protocolo y que no tenía motivos para dudar de la versión de Blake. Pero las violaciones eran evidentes. No notificar de inmediato a los padres, realizar un interrogatorio prolongado a un menor sin abogado ni presencia parental y permitir que Blake, un civil, dirigiera el interrogatorio. El jurado deliberó menos de 4 horas, culpable de todos los cargos. Wright fue condenado a 3 años de prisión, despedido de la policía e inhabilitado permanentemente para ejercer la ley. También se le ordenó pagar a Dylan $1,5 millones en daños y perjuicios. Lo vi llorar en el tribunal cuando se leyó la sentencia. Su carrera y su vida fueron destruidas por sus propias decisiones. El juicio de Blake era el siguiente. Y si el juicio de Wright fue brutal, el de Blake fue devastador. La evidencia de la reclamación del seguro, combinada con el informe policial falso, pintaba la imagen de un hombre que había cometido fraude o acusado falsamente a un menor para encubrir su propio error. La grabación donde se le ve dirigiendo a Wright durante el interrogatorio de Dylan demostró una crueldad calculada hacia su propio sobrino. El abogado de Blake lo intentó todo. Testigos de cargo hablaron de su servicio comunitario, su exitoso bufete, su familia.
Pero nada de eso importó frente a la grabación de Dylan llorando mientras Blake presionaba a los agentes para que lo doblegaran. El jurado vio a un hombre poderoso usando su posición y conexiones para traumatizar a una niña, y no lo toleraron. Culpable de ambos cargos, 4 años de prisión, $500,000 en daños y perjuicios para Dylan y destitución permanente. Su bufete cerró una semana después del veredicto. Todas esas conexiones de las que había presumido durante años se desvanecieron de la noche a la mañana. Resulta que cuando eres un abogado de destitución que se enfrenta a una pena de prisión, tu red profesional decide que nunca te conoció tan bien. Vi a Blake derrumbarse en el tribunal cuando se anunció la destitución. Todos esos años construyendo su bufete, su reputación, su red, desaparecieron. Nicole estaba sentada en la última fila con aspecto devastado, probablemente calculando cómo mantenerse a Austin y a sí misma con Blake en prisión y sin ingresos. Una parte de mí sentía lástima por ella y Austin. No habían hecho nada malo, pero Blake había tomado sus decisiones y su familia tendría que vivir con las consecuencias junto a él. Mis padres no fueron procesados penalmente, pero se concedió la orden de alejamiento. Restricción permanente que les impedía acercarse a menos de 500 pies de mí, Rachel, Dylan o Sophie. Ningún contacto de ningún tipo. El juez fue claro en su fallo. Su incapacidad para proteger a su nieto y sus posteriores intentos de intimidarnos para que retiráramos los cargos demostraron que representaban una amenaza continua para el bienestar de mi familia. Mi madre lloró en el tribunal cuando se leyó la orden. Mi padre se sentó allí con aspecto de haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. No sentí nada. Tal vez eso me haga sentir frío. Pero habían elegido a Blake en lugar de a Dylan. Habían visto a la policía llevarse a su nieto de 10 años y no hicieron nada para detenerlo. Eso no es algo que se perdone solo porque ahora se arrepientan. Después de los juicios, la vida volvió lentamente a la normalidad. Dylan tuvo algunos meses difíciles. Pesadillas con la policía, ansiedad cuando veía a los oficiales en público, problemas de confianza que requirieron trabajar con un consejero. Pero los niños son resilientes. Con tiempo y apoyo, sanó. Las pesadillas se desvanecieron. Su sonrisa regresó. Se unió al equipo de fútbol de su escuela y se convirtió en uno de sus mejores jugadores. Sophie salió más de su caparazón después de que cortamos el contacto con mis padres y Blake. Resulta que siempre se había sentido incómoda con ellos, pero no podía explicar por qué. Los niños a veces perciben cosas que los adultos pasan por alto. Ahora tiene 8 años. Tiene más confianza, habla y se ríe durante las cenas familiares en lugar de quedarse callada. Eliminar a los miembros tóxicos de la familia le dio espacio para ser ella misma. Rachel mantuvo unida a nuestra familia durante todo. Fue la presencia constante cuando yo estaba consumida por la ira y los procedimientos legales. Mantuvo estable la rutina de Dylan y Sophie. Se aseguró de que se sintieran seguros y queridos a pesar del caos. No sé qué hice para merecer una pareja como ella, pero estoy agradecida cada día. 2 años después, estamos en un buen momento. Dylan tiene 12 años ahora. Le va muy bien en la escuela. Es la estrella de su equipo de fútbol. Cuando lo veo jugar, a veces recuerdo a aquel niño de 10 años asustado en la comisaría y me siento agradecida de que lo haya superado. Sophie tiene 8 años. Todavía es más tranquila que su hermano, pero genuinamente feliz. No ha mencionado a sus abuelos ni una sola vez en 2 años, y yo no los menciono. En cuanto a mis padres y Blake, he bloqueado todo contacto. Otros familiares me sugieren de vez en cuando que los perdone y los reencuentre. Cada vez que cuelgo me voy, no hay nada que hablar. Hay cosas que no se pueden perdonar. Cuando dejas que la policía espose y traumatice a tu nieto de 10 años por una mentira, no hay vuelta atrás. Blake está cumpliendo su condena y, por lo que he oído, la cárcel no ha sido amable con un ex abogado. Escribe en otra prisión, probablemente pasándolo igual de mal como es policía. Sus decisiones les destruyeron la vida, y no me quita el sueño. Mis padres intentaron presentarse en la escuela de Dylan una vez, aparentemente pensando que podrían verlo durante el recreo. La escuela había recibido copias de la orden de alejamiento y me llamaron de inmediato. Llamé a la policía. Se presentaron y documentaron la violación. Mis padres no lo han vuelto a intentar desde entonces. Con el tiempo, comprenderán que la relación terminó. Tomaron su decisión. Viven con ella. Si disfrutaste este video, suscríbete. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.